Desde hace ya varios años los Estados Unidos no solo intervienen política y económicamente en la vida de los países latinoamericanos, sino que además se suma la intervención militar, con adiestramientos y ejercicios en toda América Latina, la venta de armas, la instalación de sistemas de vigilancia y espionaje, incluida instalación de bases militares, a cargo de un comando especial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, encargado de controlar las acciones militares de medio continente. Es una realidad palpable con por lo menos 192 años de historia, si consideramos como punto de partida la doctrina Monroe de diciembre de 1823 con su idea de América para los americanos. Puesto así, año por año, da idea de la magnitud de la política imperialista a través de la utilización de la fuerza militar, no solo para anexar territorios sino también socios, cómplices a sus planes de dominación. 1823. El 2 de diciembre, el presidente James Monroe promulga la doctrina que lleva su nombre, con la frase de América para los americanos. Los Estados Unidos aspira a que las potencias europeas no se metan en Latinoamérica, pues sería considerado una amenaza a su paz y seguridad interna. 1846. Estados Unidos emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio, incluidos los hoy poderosos y ricos estados norteamericanos de Texas y California. 1854. La Marina Yankee bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El bombardeo facilitó el camino a William Walker. 1855. William Walker invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno, invadiría también a los vecinos países de El Salvador y Honduras, proclamándose igualmente jefe de Estado en ambas naciones. Restauró la esclavitud en los territorios bajo su ocupación. 1898. Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación obligan a incluir en la nueva Constitución de Cuba la enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en los asuntos cubanos. Cuba es forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. 1903. Los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el expresidente Teodoro Roosevelt, el real segregador de Panamá, diría: "Yo tomé la zona del canal mientras el Congreso debatía". A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma de $25 millones en compensación. 1904. Se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. E inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina. Ese mismo año la Infantería de Marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el presidente Teodoro Roosevelt declara que Estados Unidos sería el gendarme del Caribe. 1907. Estados Unidos obliga a que el gobierno dominicano le otorgue la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años. 1908. Tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo harán 4 veces más. En 1925 se realiza una nueva invasión militar. 1910. Los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 1911. Para proteger a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20.000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. 1912.
2.700 marines norteamericanos invaden Nicaragua para proteger los intereses de Estados Unidos durante un conato de revolución, dando comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. Ese mismo año, el presidente William Taft declara: "No está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de hecho será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente". Finalmente se van, pero regresan en menos de 2 años. 1914. La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz. Un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la Armada ataque a Veracruz. 1915. Los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Se establece un protectorado que permanece hasta 1934. El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre la situación, comentó: "Imaginen esto, negros hablando francés". 1924. La Infantería de Marina de Estados Unidos invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son para la United Fruit Company. 1926-1927. Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. Un capitán de los marines yanquis exhorta a Sandino a que se rinda. El rebelde responde: "Yo quiero patria libre o morir". Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. 1930. En República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. 1933-1934. Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. Es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza, con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. 1941. En Panamá es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. El secretario de Guerra Henry Stimson declaró al respecto: "Esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias había sido muy problemático y muy pro-nazi". 1946. Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas, para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. 1952. En Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prioso Carranza e inaugura una sangrienta tiranía. 1954. La CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. Siguieron casi 40 años de violencia y represión, que culminaron en la política de tierra arrasada de los años 80. Más de 150.000 personas perdieron la vida. 1960. El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano. 1961. Fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos, invaden Cuba por Bahía de Cochinos, Playa Girón. En menos de 72 horas, son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. Ese mismo año la CIA ejecuta golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador José María Velasco Ibarra.
1964. El presidente de Brasil João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 1965. Estados Unidos envía miles de efectivos a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. 1966. Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros. Habrá que matar quizás a 10.000 campesinos guatemaltecos. 1967. Un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1973. Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. Ese mismo año un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile, y se instala en el poder el general Augusto Pinochet, quien encabeza una cruenta y larga tiranía. 1976. Asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5.000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos. Recientemente, el Departamento de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 1980. Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan al movimiento popular Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los escuadrones de la muerte proliferan. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35.000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. 1981. La administración Reagan inicia la Guerra de los Contras para destruir el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. La CIA había comenzado con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. 4 años después llegarían a agruparse en la contra casi 12.000 exguardias. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 1983. Se produce la invasión de 5.000 infantes de marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas yanquis entraron poco después de que una conspiración había sacado del poder a Maurice Bishop, un líder izquierdista y nacionalista. 1989. Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3.000 bajas civiles. 1990. Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque tales prácticas son ilegales según la ley estadounidense. 1994. Marines estadounidenses invaden Haití, evento que repetirían en el 2004 para deponer al presidente elegido democráticamente Gilbertrand Aristide. 2000. Como parte de la guerra a las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de 1.300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. 2002. La CIA financia, ayuda y prepara golpe militar contra el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Retorna al poder en menos de 48 horas, al ser rescatado por un movimiento espontáneo cívico-militar. 2009. Golpe de Estado en Honduras donde deponen al presidente Manuel Zelaya. Se instaura un régimen de facto apoyado por la CIA. En ese mismo año se instalan 7 bases militares norteamericanas en Colombia. El pretexto es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 2012.
Estados Unidos y las transnacionales de alimentación como Monsanto y Syngenta utilizan la Cámara de Diputados de Paraguay como herramienta para emprender un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay. 2014. Una serie de guarimbas iniciadas el 12 de febrero del 2014 con el apoyo de Estados Unidos intenta derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que se repite en la actualidad. Aunado a los intentos de golpe judicial que vive Argentina y parlamentario en Brasil. Lo observado es que los Estados Unidos ha podido bombardear a los países y dar golpes de Estado, normalmente evaluados países como más débiles, pero nunca ha logrado vencer a los pueblos unidos, casos como Somalia, Líbano, Corea del Norte, Vietnam, Afganistán, República Dominicana, Cuba y Venezuela entre otros, marcando las diferencias de las causas, razones y logros han marcado esta hipótesis.